El Señor los bendiga, queridos amigos, hermanos y familia. Ya regresamos del Paso, Texas, de las 2 semanas que tengo que ir a la prisión del condado de Otero, Nuevo México, donde tienen recluidos puros jóvenes, hombres y mujeres centroamericanos. Antes de la pandemia yo estaba yendo, duré casi un año, y les prometí que me iba a mover a California, pero que si se abría, regresaba. Así que cada mes vuelo al Paso, Texas, me quedo en la casa de mi hijo y tengo el privilegio, el gusto y el placer de ver almas venir al Señor. Son jóvenes necesitados de una palabra de ánimo, tristes porque no saben su destino o qué les va a pasar, pero cuando reciben el Evangelio, todo cambia. Y una de las cosas hermosas que les he dicho, que ellos van a regresar a sus países sin dólares, pero con una riqueza más grande, que es la de haber encontrado la salvación en los brazos de Cristo. Y es una cosa hermosa, que en ninguna iglesia sucede. Cuando vienes tú, los menos que se acercan a recibir son 3, y la cantidad más grande, 80, de un solo trancazo. ¡Ay! Nosotros según vamos a llevar bendición y salimos bendecidos, mis hermanos Hernández y yo. En este sábado hermoso, que cayó poquita lluvia, quiero traerles una plática en una de las áreas más hermosas de la palabra, que es en el libro de Gálatas, capítulo 5, 22, que habla de los frutos del Espíritu. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, eso es lo que trae el Espíritu Santo. Saber amar, saber disfrutar, saber tener paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ahora que al hablar de uno de ellos, porque no quiero hablar ni del amor ni del gozo, sino de lo más necesario en la vida del ser humano. Puedes tener todo el dinero del mundo, puedes ser la más hermosa o el más guapo, tenerlo todo, pero si no tienes paz, no tienes nada. Y ese fruto lo recibimos cuando nos rendimos a Dios, nos rendimos a Cristo y le decimos que cambie este corazón malo y ponga uno parecido al de Él. Vamos a hablar de la paz. Al hablar de la paz tenemos que entender de qué clase de paz estamos hablando. Lo primero que recibimos cuando venimos al Señor es la paz con Dios. Jesús se sacrificó para que nosotros recibiéramos no tan solo el perdón de nuestros pecados, sino la paz de Dios. La paz con Dios, perdón. Y no podemos tener la paz con Dios hasta que no venimos a ser propiedad del Creador. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no es lo que Gálatas 5:22 habla, que está hablando la paz de Dios.
Hay gente que hizo su promesa de fe, un día vino al templo, aceptó al Señor y recibimos la paz para con Dios. Nos reconciliaron, quizá ahora pertenecemos a una iglesia, fuimos perdonados, pero no tienen la paz de Dios en sus corazones. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es cuando hay el cambio. Yo ya no soy el mismo. Hace más de 50 años el Señor puso su corazón y recibí la paz. Antes de ascender el Señor al Padre, supo de la necesidad que todos íbamos a tener, la necesidad de su paz. En Juan 14 es una historia en el Nuevo Testamento de cuando nuestro Señor acabó de predicar en este pueblo, subió a los discípulos en una embarcación y los mandó al otro lado. Me gusta lo que les dijo cuando él venía caminando en el agua y se turbaron, que les dijo, soy yo, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Tú piensa y medita, porque esta paz no es del mundo, es tuya. Y cuando vienen los desengaños, las aflicciones, recuerda esa promesa de que nunca vas a estar solo o sola. Y el mundo no te la puede quitar porque no la entiende. Porque esta paz reina en el corazón de todo hijo. Ahora, esta paz no va a ahuyentar los problemas o las enfermedades, pero esa paz nos va a sobrellevar por encima de cualquier situación, no importa cuál sea el problema personal, espiritual o financiero. ¿Se recuerdan en Mateo 14 que alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 pececillos? Esta porción de la Biblia dice que al ver la multitud tuvo compasión de ellos, sanó a los que estaban enfermos y los alimentó. Que el milagro de ese mensaje tenga para nosotros de que Él está ahí en cualquier sea la tormenta que estemos pasando. Si tú estás pasando una, el Señor te va a hablar para que tengas su paz. Y si tienes paz, te va a preparar para cuando venga la próxima tormenta. La vida es exactamente como una tormenta. Muchas veces apenas salimos de una y entramos en otra. Tenemos que entender lo que el Señor quiere enseñarnos con esta porción de la palabra. Cuando les digo, tengan ánimo, yo soy. ¿Se acuerdan que invitó a Pedro? Si eres tú, Señor, hazme que yo vaya a ti. Ven. Y empezó Pedro a caminar, pero cuando vio la situación, vio la realidad,
Se hundió, pero él extendió la mano. Ellos estaban en la embarcación, pero no estaban fuera de la voluntad de Dios. Y el mismo Jesús providencialmente los dirigió hacia la tormenta. Ahora, no creamos que porque estamos en su voluntad no vamos a tener situaciones y problemas. Parece que cuando venimos al Señor nos va peor. ¿Acaso ustedes creen que Él no sabe lo que está enfrente de nosotros? Yo tengo un proverbio 4:20, que dice que tengamos cerca de nosotros su palabra para que veamos lo que Él tiene para uno, para el día de mañana. Hay una teología religiosa que te enseña que si estamos bien, nunca nos va a pasar nada, ¿no es cierto? Hay dos clases de tormenta que azotarán nuestras vidas. Una, la que nosotros mismos ocasionamos. Job entró en una por él mismo, porque estaba obrando fuera de la voluntad de Dios y fue una tormenta para corrección. Cuando los discípulos entraron en la tormenta, estaban, pero en la voluntad de Dios Él los puso para instrucción, para perfección, para corrección. Cuando subió a la barca, el viento se calmó. Nosotros somos privilegiados de tenerlo a Él dentro de nuestra familia, dentro de nuestra barca. Pero qué triste para aquellos familiares nuestros, aún nuestros hijos, que naufragan sin esperanza y sin Dios en las tormentas de la vida. Que si tú estás pasando una tormenta, entiende que Él no la causó, sí la permitió, pero Él tiene el control. Cuando mi hijo enfermó, mi esposa y yo no entramos en pánico cuando el doctor nos dijo que no nos podía dar ni el 5%, pero estábamos en calma porque estábamos dentro en la embarcación con Él. Porque no hay nada que no esté pasando que Él no lo sepa. Cuando la barca estaba en medio del mar, era azotada por las olas, dice, porque el viento era contrario. ¿Se recuerdan cuando Lázaro murió y se quedó unos días más? Igual, aquí con los discípulos no fue ni a la primera vigilia, ni a la segunda, ni a la tercera, sino que hasta la última, cuando ya la noche era la más oscura. Dice que el mar estaba embravecido y Él venía caminando hacia ellos. Dice que todo obra para bien para aquellos que aman a Cristo y que fueron llamados conforme a su propósito. Tormentas vienen y tormentas van, pero nada me mueve porque yo sé de quién soy y a quién sirvo. Cuando los puse en la embarcación, que despidió a la multitud y se fue a orar, a interceder por ellos, por aquel grupo de hombres discípulos que él había escogido. Dice que viéndolos remar con fatiga, porque el viento era contrario, dijo, vale, vas a ir a ellos. La angustia, la desesperación, la incertidumbre, el miedo
que eso ellos tenían, porque su maestro no estaba con ellos. Yo camino seguro, firme, porque sé que Él está conmigo. ¿Cuántas veces no les ha de haber repetido? Yo estaré con ustedes, nunca los dejaré y nunca los abandonaré. Pero con esas tormentas se sentían abandonados, solos. Cuando venga la tormenta, confía que Él está en ti. Espiritualmente pudo ver que al venir la tormenta a mi vida, Él intercede ante el Padre por mí, sabe mi nombre, conoce mi vida. Yo estoy en su lista, en ese libro. Él no ha dejado de interceder por mí y por ti. Y lo más hermoso es cuando Él ora al Padre, el Padre responde. Yo ahorita estoy orando por dos personas, por la hija de mi hermana Toña, allá en Texas, y por mi hija Rosana, que tiene algo en la garganta que le causa tos. Me encanta como cuando oraba nuestro Señor que decía, Señor, te doy gracias, Padre, porque tú me oyes. Imagínate tú que estás en una situación y Él está no muy lejos de ti, intercediendo por ti también. Esa es la paz de Dios. Cuando tú puedes vivir dentro de una gran situación, confiando y seguro. Esa paz me da seguridad, me asegura que su presencia vendrá a mí cuando sea lo máximo de la tormenta. Para mí va a ser más real en medio del problema, porque su seguridad me da la paz de esperarlo. Vino al mar caminando sobre el mar. El Señor usó el problema para glorificarse, porque Él siempre camina sobre nuestros problemas y los pisa y los destruye. En Romanos 16, el Dios de paz aplastará en breve vuestro problema bajo sus pies. Esa es mi versión. El mismo mar que amenazaba terminarlos fue el vehículo que usó Cristo para venir a ellos. Él siempre viene en medio de tu tormenta o de mi tormenta. Me gusta lo que dice Isaías 43, 1 y 2. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre mío eres. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo soy, tu ayudador, tu salvador, tu protector. Aquellos tres jóvenes hebreos que fue a ver cuántos habían aventado al pozo de fuego, dijo, ¿cuántos tiraron? 3, yo veo 4. Y el cuarto es como el Hijo de Dios. Cuando Daniel fue al dar al foso de los leones, igual el rey Darío, cuando los discípulos estaban atrancados en el aposento alto por miedo de los judíos, se les apareció y les dijo, paz sea con vosotros. Él siempre está. Lo que necesitamos nosotros es reconocerlo dentro de cualquier problema. Dijeron los discípulos, es un fantasma. Él le dijo, soy yo, no tengan miedo. ¿Cuántas veces Él nos habla por medio de siervos inútiles como yo y no le reconocemos su voz y sus promesas? Entendamos que Jesús está en medio de cualquier situación, reconócelo y no vivamos con temor. Cuando Él dice, tened ánimo, tened ánimo.
Después de la resurrección vino y les dijo, no tengan miedo, vayan y díganle las nuevas a sus hermanos que vayan a Galilea, que ya me verán. A Pedro también. Y cuando lo vieron, miren qué tremendo está en la Biblia. Unos lo adoraron, pero otros dudaron. Y en Marcos 16 dice que finalmente se les apareció a los 11 cuando estaban sentados en el aposento y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no creían que había resucitado. Tuvo que mostrarle sus manos y el costado porque no lo reconocían. ¿Saben por qué? Porque no tenían su paz. No aprovecharon esos 3.5 años de enseñanza. Si tú vas a la iglesia, aprovéchala. No vayas nomás por ir. Porque si conformas con solo estar ahí, déjame decirte que no lo conoces. Los discípulos oyeron mucho de él, pero no hicieron lo que él les ordenaba. Cada rato se los reprochaba. Escudriñad y orad para que Jesús, conozcas al Jesús de la Biblia y entonces su paz inundará tu vida y cuando Él venga va a ser como la historia de la madre que le contaba al niño de Jesús. Cuando lo encontró el niño, dijo, es igualito como mi madre me lo imaginaba. Padre mío, esta plática fue sencilla y simple para que creamos que en ti pongamos toda nuestra confianza. Bendice a mis hermanos, por pocos que sean. Si un alma lo escucha y lo agarra, estoy bien pagado. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios los bendiga.